Hace aproximadamente 2 años la Fiscalía ha investigado presuntas irregularidades. Evidentemente la Fiscalía investiga delitos asociados a lo que se conoce como el Dispensario Nacional, entre otras cosas, de marihuana. Es una forma legal de conseguir marihuana en Chile, pero se han detectado irregularidades que eventualmente podrían tener responsabilidad penal. Eso es lo que investiga la Fiscalía, y allí hay personajes de la farándula, del espectáculo, también de la política, alguna vinculación, que han tenido que responder ante la justicia en cuanto a formalización realizada durante los últimos días. ¿De qué se trata todo este tema del Dispensario Nacional? Y muchas veces alguien ve ahí en la televisión, se habla de Camilo Huerta como uno de los integrantes de esta asociación ilícita que intenta indagar la Fiscalía. Lo vamos a conversar aquí con Ariela Ramírez. ¿Cómo estás, Ariela? Gusto saludarte, muy buen día. Muchas gracias. Sí, como tú dijiste, es Camilo Huerta el que se ha llevado más las pantallas, por así decirlo, en este caso. El más conocido. Por ser el más conocido, un chico de reality, estuvo en Jingo, programas juveniles, entonces es el más conocido en este caso. Pero en total hay 44 imputados que formarían parte de esta organización que se llamaba Operación Ámsterdam. Imperio Ámsterdam, que se dedicaba al cultivo y la comercialización ilícita de cannabis bajo la fachada de un dispensario nacional que se utiliza para vender esta cannabis, pero con temas terapéuticos. Con fines medicinales. Con fines medicinales, sí. ¿Cuáles son los temas que finalmente, a raíz de denuncias, se han ido descubriendo? Porque en definitiva acá lo que pasa es que, claro, está la posibilidad de suministrar cannabis, el compuesto activo, el THC, a personas que intentan calmar los dolores de diversas enfermedades, pero el problema es que no se le está vendiendo solo a ellos, ¿o no? Sí, Esa es una parte. Ellos se presentaban como una corporación sin fines de lucro destinada a facilitar las cannabis medicinal, pero se la habrían vendido también a personas que no necesitaban medicinalmente este tipo de cannabis. Claro, con fin recreativo. Con fin recreativo. Eso hoy día no está permitido en Chile. No. Y esta organización, son 44 personas que están involucradas, que está encabezada por una persona que se llama Andrés Astorga, que es el controlador económico, y también se le mencionó como el rey de la weed, que es marihuana en inglés, y él tomaba todas estas decisiones. Y también estaba otra persona que se llama Gino Athens, que era como que gestionaba todo el tema del manejo financiero. Camilo Huerta tendría 21 franquicias en dicho dispensario nacional, y él estaba a cargo de como un local que adquirió en un momento junto a su ahora ex esposa Marite Matus, que también tendría que ser llamada a declarar más adelante. Sí, es un tema que involucra y que es grande. El Dispensario Nacional es una empresa privada. Sí. Que tiene dueños. El dueño es el denominado rey de la weed, que fue formalizado. Y hoy día, ¿cómo se puede conseguir marihuana con fines terapéuticos en Chile? Ser mayor de 25 años, tener un carnet de identidad chileno vigente y mostrarlo por ambos lados. Esto es lo importante, tener una receta médica digital con QR, que es uno de los requisitos para el dispensario, pero tener una receta médica que un profesional de la salud diga, trátese esto con cannabis. Con fecha de emisión de 90 días, indicando cuál es la patología y el tratamiento que le ha sido recetado. Y además, las personas que pueden acceder a la marihuana de manera legal deben manifestar y mostrar su certificado de antecedentes para fines especiales sin anotaciones. Y allí es donde era más o menos laxa la cosa. Sí, como que no estaba claro en el tema del papeleo, por así decirlo, porque como era más ilegal. Y el día de ayer se llevó a cabo la formalización contra algunos de los imputados, incluyendo Camilo Huerta, donde él junto a otras 9 personas quedaron con arresto domiciliario total. Sin embargo, al término de la formalización, los abogados defensores de dicho imputado hablaron que habían un poco de incoherencia en el caso y que el tribunal no entregó todos los detalles. Y uno de ellos que habló fue el abogado de Camilo Huerta, Rodrigo Núñez, que habló del tema de las escuchas telefónicas. Porque ahí se mencionan incluso a políticos en ejercicio. Mencionan a políticos, y también al que ha hecho más noticias estos últimos días es la pareja de la ex vocera de gobierno, Mara Cedini, que también está en las escuchas telefónicas. Tenemos esa declaración, vamos a escuchar.
Sí, bueno, todo eso, la verdad me voy a hacer cargo respecto a los 50 millones, la escucha, porque tiene escucha. A ver, no quiero develar más información, pero tras revisar la carpeta tiene estas conversaciones conmigo respecto al término de visa dispensario y cómo se va a proyectar aquello. Tienen conversaciones con su ex señora en relación a cuál es la lógica en definir conmigo en relación a ese punto. Tiene conversaciones con abogados del dispensario en relación al término de esa franquicia. O sea, hay muchas conversaciones, ¿bien? Entonces, en ese orden de idea hay que ver también cómo la Fiscalía levanta esos protocolos en relación a escuchar, me imagino con las autorizaciones pertinentes, a personas que son más bien periféricas a este proceso y otras que son atingentes al mismo. Acá nos pregunta Mariño Oficial, dice, o sea que no todos los dispensarios estaban en la investigación, solo algunos, ¿verdad? Claro, o sea, sí. La marca Dispensario Nacional funciona en base a franquicias, cada uno se hace cargo de lo que vende y con los requisitos que establece la ley. Pero acá es solo sobre la marca Dispensario Nacional porque allí la investigación detecta irregularidades independiente de dónde esté ubicado. Sí. Son solo como algunas. Yo creo que no sé cómo explicaron el inicio de la investigación, de cómo llegaron a que esto era ilegal. Pero, claro. O sea, yo entiendo que acá hubo personas que denunciaron de que se estaba suministrando marihuana a quienes legalmente no podía hacerse así, porque legalmente se puede entregar para fines terapéuticos, medicinales. Pero finalmente se estaba transformando en una red que vendía marihuana por fuera de la norma, sí. Porque además esto está regulado, el 0,2% de THC, en algunos casos hicieron mediciones y ellos vendían marihuana con un 70% de THC. Sí. O sea, el nivel de volatilidad del usuario no era para los dolores, en rigor. No, claro que no. Y es lo mismo que acusan también los abogados defensores del tema, que hay como un tipo de laguna entre las leyes de aclarar quién realmente es culpable, por así decirlo. El abogado de Camilo Huerta dice que en las escuchas también lo nombran a él porque, claro, él conversa siempre con él. Entonces no saben cómo el tribunal va a abordar ese tipo de conversaciones, si la va a incluir como en el tema de que esta es una prueba suficiente o no lo es. Bien, ¿hay más reacciones o no? Sí, hay más reacciones. Está el abogado defensor Hernán Bocás, de uno de los imputados, donde dice que se hicieron entrevistas también en el tribunal sin la participación de ellos. Entonces ahí también es otra acusación que hace. Sí, en torno a su misma pregunta, a mí me encantaría tener mayor claridad, pero lamentablemente, y ustedes lo pueden consultar con otros de los abogados, la Fiscalía no pudo presentar parte de las acusaciones que estaba haciendo de manera clara, porque al final de la audiencia nos percatamos que lamentablemente se hicieron entrevistas con imputados sin siquiera llamar a sus abogados, lo cual es abiertamente ilegal, nos deja con un flanco, digamos, descubierto. Nosotros no sabemos toda la información que tiene la Fiscalía respecto a las imputaciones que están señalando. De hecho, la prensa tiene más información que nosotros, así que se presentaron diversos recursos de cautela, se presentaron cautelas de garantías, se presentaron recursos de nulidad, pero a pesar de eso, mañana va a seguir la formalización, porque hoy día, no sé si pudieron ver, están ahora en calabozo, pero se liberaron a cerca de 15 más o menos 17 personas. Bueno, y dice el abogado que las entrevistas que se hicieron fueron sin sus abogados, que es ilegal para ellos y también los deja un poco fuera del caso. Sí, o sea, los abogados a mí siempre me sorprenden con las declaraciones que siempre saben poco. Siempre les faltan los detalles. Los abogados son los que más saben de las causas porque tienen acceso a las carpetas. Ahora, claro, hay otro reclamo que también es atendible, por lo menos lo que se escucha de este tema, no sé, en los programas de farándula, donde el principal reclamo era que primero se enterara la prensa antes que los imputados, en rigor. Pero qué tan lejos de manejar detalles, tampoco creo que estén tan apartados de tener conocimiento hacia dónde apunta la investigación en rigor. Sí, bueno, yo creo que es más la típica respuesta de los abogados que están defendiendo a un imputado. Un caso así. Claro. Y otra persona que habló fue el abogado Felipe Moraga, que es el defensor de Andrés Astorga, que es el rey de la UIT, donde él dice que hay cultivos que no están bien regulados. Y ahí habla de la diferencia del CBD y el THC. Vamos a ver ese detalle. Entendemos que estos cultivos no están bien regulados en la ley 20.000
tampoco por el Instituto de Salud Pública. Reconocen abiertamente esto de las cantidades del CBD y del THC, que no está regulado, que no existe una regulación en Chile, existe una circular al respecto, y lo que hacen es un reenvío a lo que se hace en Europa, específicamente en la Unión Europea. En ese sentido, la verdad que creemos que esta mera recomendación que hace el Instituto de Salud Pública no es suficiente para imputar una infracción que cometa, o sea, que constituya delito. Y ahí se va por el lado más técnico de la imputación en rigor para ponerse en el escenario, obviamente, de la eventual acusación que pudiese derivar esta investigación, que la formalización es la comunicación formal de que a un ciudadano en Chile o a una persona con responsabilidad penal se le está investigando, y se les ha dicho por qué delito se le está investigando. Sí. Está por tráfico de drogas, Asociación ilícita y lavado de activos. y lavado de activos, que son delitos graves, con una alta penalidad, más aún considerando las cantidades de droga, Sí. porque ellos lo que hacen es que tienen un permiso para cultivar, y con ese permiso para cultivar ponen a disposición en los dispensarios la cantidad que requiere una persona para el tratamiento que les ha indicado por un profesional médico, y allí eventualmente estarían existiendo situaciones que se apartan de la ley. Claro, eso es lo que no estaría bien regulado, según lo que dijo el abogado, básicamente un poco diciendo que el Instituto de Salud Pública no aclara esa situación, como que si no fuera por eso no es suficiente para imputarlo, siendo que el instituto debería aclarar la situación. Bien, es un tema del que obviamente el país va a seguir atento, porque en Chile la marihuana no se puede vender libremente. No. Solo con receta médica y cumpliendo algunas características que las repasábamos recién, incluyendo el papel de antecedentes, como se conoce, Sí. para que una persona pueda acceder a este tipo de tratamientos. Bien, ustedes pueden comentar su opinión sobre esta y otras materias. ¿La audiencia de Sabes Radio está a favor o en contra del consumo recreativo, por ejemplo? Hay gente hoy día caminar por el centro, y hay algo a mí que me llama poderosamente la atención. Cuando uno era más chico, fumar marihuana era como algo escondido, Sí. oculto, pero tú hoy día pasas por el centro de la ciudad y el olor, Es muy notorio. es característico, es algo que está prácticamente normalizado. Ujú. Por lo tanto, ¿hacia dónde debiese avanzar la forma de regular este tema? Los podemos leer a ustedes en nuestro chat en vivo. Gonzalo Muñoz nos dice: ¿se puede detener a una persona consumiendo en la calle? Efectivamente, porque el consumo de marihuana en Chile no está autorizado. Menos venderla, Claro. si no es bajo Si no es bajo un certificado. Claro. Por lo tanto, esto abre el debate en Chile de cómo se puede avanzar. En Uruguay tú puedes comprar marihuana libremente, entiendo que 10 gramos como máximo en las farmacias. Y puede ser como para uso medicinal o para recreativo. fines recreativos. Ahora, el impacto de esa política pública, hay diferentes versiones, porque para muchos la marihuana es la droga de entrada al consumo problemático, Sí. y para otros es una forma de consumir un producto que es natural, que tiene sus efectos, nocivos o no para la persona que lo consuma. Pero ahí está el debate abierto hoy día sobre el consumo de marihuana, es una reflexión que se hace posterior a este tema del dispensario nacional. Bien, Ariela Ramírez con esta temática. Muchas gracias. Gracias a ti. Ustedes sigan junto a nosotros. Seguimos con más información aquí en Sabes Radio.
Continuamos nosotros en esta jornada de 20 de agosto. Hoy no se me había olvidado, yo sabía. Pero hoy día es feriado en Ñuble, ¿eh? Para quienes nos ven allá en la región del Ñuble. Hoy día, jueves 20 de agosto, es el natalicio de Bernardo Higgins. Y como la tradición republicana manda, el presidente de la República encabeza el desfile en la capital de Ñuble. Bien, mientras tanto, en Concepción hay una manifestación que se había anunciado, que era con camiones y maquinaria de alto tonelaje por las calles de Concepción, que a esta hora cortan el tránsito por Avenida O'Higgins. Marcelo Castro ha estado reporteando este tema y nos trae los detalles de esta vistosa y ruidosa manifestación. ¿Cómo está, Marcelo? Gusto saludarlo. Buen día. Buenos días todavía, señor Espinosa, gusto saludarlo. Claro, estuvimos ahí en esa manifestación que se había convocado un principio a las 9 de la mañana, pero llegaron pasaditos, cerca de las 10 horas hasta ahí, hasta Avenida O'Higgins 525, donde se encuentra el municipio de Concepción, en donde los subcontratistas de Tapusa se manifestaron en contra de la casa edilicia para abogar por los pagos que adeuda dicha entidad por las obras que la constructora española Tapusa dejó abandonada y que estos subcontratistas no recibieron. Recordemos que son varias obras que esta empresa dejó abandonadas, cuyos mandantes son el Serviu y también el municipio de Concepción. En Concepción hablamos de las veredas que se estaban arreglando en sectores como Plaza Cruz y otros sectores. Además hablamos del Puente Esmeralda, sectores de Avenida Colona y en Medio Camino, y también hablamos de el sector del Puente Perales. No sé si tenemos imágenes de apoyo de esta manifestación que llegó durante esta mañana acá en Avenida O'Higgins, con maquinarias, retroexcavadoras y camionetas, aparte de los camiones que estaban de este material, en donde con bocinas y todo esto hubo de esta manifestación que se registró durante esta mañana, en donde se manifestó esta molestia, porque ya son 100 días desde que Tapusa abandonó nuestro país ahí a principios de mayo. Sí, eso es la región del Biobío, que es lo más complejo. Porque son 3 regiones, Ñuble y O'Higgins, donde también habían obras. Bien. ¿Hay reacciones? Sí, vamos a pasar a escuchar a Alexis Gaete, quien es el vocero de los subcontratistas, porque él hace algo claro, una amenaza. Si no se paga o no se llega a un acuerdo, no hay partida protocolar del rally acá en Concepción. Si no hay pago, no hay rally. ¿Cuánto es el monto que tienen? Mire, por el municipio se bordea entre 500 y 600 millones de pesos el monto. Es tan fácil esto que ellos lo tienen claro. Acá hay una parte técnica donde hay un hito, donde si ellos tuvieran la voluntad del día 1 se le hubiesen pedido las carpetas uno por uno, dicho, y haber verificado todos los trabajos que se hicieron, y el alcalde en su oficina tendría los 15 contratos que estaban acá, las 15 carpetas, y si hubiera una voluntad dirían sí, páguense porque los trabajos están ejecutados. Si tú vas a la acera, todo lo que está hecho por los contratistas, nada por Tapusa. Tapusa fue una empresa que estafó. Claro, ahí escuchábamos las declaraciones de los dirigentes que sostienen que acá hay que necesitan los recursos. En total son alrededor de 3.200 millones de pesos los que se adeudan. Y no hay nada. Y varios de estos pagos están en factoring. Se fueron a los bancos y se fueron al factoring. Y eso es algo que también complica a ellos porque ellos son los dueños de la factura. Exacto. Sí, son los dueños de la factura y tienen que pagar. Esta es una situación que venimos siguiendo desde hace rato, porque la región del Biobío tiene quizás las obras más importantes. Son las más importantes y son las obras que, entre comillas, les faltaba por terminar, porque por ejemplo en Ñuble eran 2 obras, la avenida Guambalí y otra que no recuerdo en este minuto, las cuales estaban terminadas, solamente les faltaba la recepción municipal. Pero también hay estados de pago, son alrededor de 600 millones en Ñuble, pero acá las obras estaban inconclusas y también son las más onerosas
de manera financieramente. Ahora, ¿qué es lo que se habla desde el municipio? Están analizando cómo se va a pagar, porque acá el alcalde Héctor Muñoz habla de que está todo en un análisis jurídico, no es llegar y obtener un acuerdo con los afectados por Tapusa. Escuchamos esas declaraciones. Hay varias alternativas, no me puedo referir a una específica ahora, ¿ya? Pero nuestro administrador, y la idea es que podamos seguir reunidos, esperemos que sea más rápido de lo que se espera. Pero ¿El plazo se estima? O sea, ellos se autopusieron un plazo antes del rally. No, nosotros queremos avanzar lo más rápido posible, por eso las puertas siguen abiertas para conversar con ellos. Ellos lo que están haciendo es una manifestación, primero, pacífica. Han sido víctimas reales, las deudas que tienen son tremendas y la idea es que las entidades públicas puedan solucionarlo dentro de la normativa legal. Nosotros queremos, ¿ya? Pero tampoco podemos saltarnos la ley. Eso es la complicación que nosotros tenemos y que nuestro director jurídico, más que poner una traba, es que tampoco nosotros podemos incumplir los procedimientos legales. Eso es el tema de fondo, y porque está la voluntad. O sea, acá el alcalde dice que hay voluntad para pagar. El tema es la forma. Que acá hay protocolos legales y eso es lo que les impide poder llegar a un acuerdo. Pero el municipio tiene la plata. El municipio dice que sí, que están los dineros, pero el tema es el marco legal para poder llegar a ellos. Porque acá se cobraron las boletas de garantía y todo eso. Por de aquí la intención de pagar está. La misma intención que tenía el ministro Poduje. Pero ahora con el ministro Poduje ahí hay otro problema. ¿Cuál? Porque el ministro Poduje les dijo, ok, demándenos, nosotros vamos a un acuerdo conciliatorio y nosotros después nos vamos a recurrir a otras instancias. No pueden. Nos vamos a recurrir a otras instancias y en el acuerdo conciliatorio nosotros llegamos a un acuerdo y ahí nosotros les pagamos. Ustedes nos presentan todos los documentos que acrediten que los trabajos se hicieron. ¿Qué pasó? Llegó una circular a la división jurídica del Serviu en donde se desdijeron de ese acuerdo que habían llegado. Por ende hay una molestia de los subcontratistas porque Poduje como que está borrando con el codo lo que llegaron a un acuerdo con la mano. El ministro Poduje habló en Chillán sobre este tema y dijo que Tapusa los clavó. Así, tal cual. Escuchamos esas declaraciones que están del ministro Iván Poduje de lo que ocurrió con Tapusa. Declaraciones que dio en Chillán esta mañana. Hoy día estamos con labores de mitigación, tanto en Ñuble como en Biobío. Estamos persiguiendo a esta empresa delictual. Tapusa es una empresa que ha generado un daño enorme en ambas regiones. Afortunadamente nosotros tomamos la medida de tiempo para poder pagar a los trabajadores que fueron estafados por esta empresa delictual. Y lo que estamos haciendo ahora es preparando los tratos indirectos o las asignaciones para poder terminar la obra. En Chillán está muy avanzada, pero en Biobío tenemos severos problemas con la obra y también en O'Higgins. Esta empresa nos clavó, como se dice en buen chileno, en 3 regiones, pero además en un conjunto de proyectos. Así que también vamos a ser parte de las acciones legales para dar con estos responsables que han generado un daño enorme en la región. Acciones legales que hasta el día de hoy no se concretan. Él ha dicho que lo han ido a buscar a direcciones que manejaban, direcciones donde habían panaderías, a España han ido a buscarlo los subcontratistas en donde habían cowork, pero de Tapusa están desaparecidos. Y el ministro dice que van a hacer acciones, pero tampoco se han concretado algunas. Incluso en su cuenta pública fueron subcontratistas a hablar con él y el ministro los ignoró. Ahí está parte de lo que está ocurriendo hasta ahora en el centro de Concepción, con camiones de alto tonelaje en ese lugar, con los trabajadores de las empresas que prestaron servicios a Tapusa y que hoy día son quienes están con las deudas hasta el cuello debido a que no les han pagado. Son aproximadamente 55 pymes y en total 3.200 millones de pesos. Está complicado pasar por el centro. Nosotros tenemos aquí a la vista Cochrane, todos los vehículos siguen pasando por aquí. Los vehículos particulares están por acá y la locomoción colectiva por Freire. Ya. Bien, seguimos atentos a Tapusa y las decisiones en torno a esta problemática que afecta a pymes de la región del Biobío. Don Marcelo, muchas gracias. Que esté bien, yo me voy a escuchar al presidente Kast a ver si le solucionaron el audio. Vamos a ver también porque está en actividad en Chillán. Nosotros siga conectado, ya viene la entrevista.
Bien, el otro tema que preocupa a la provincia de Concepción es el de los corredores de transporte público. Son 3 obras, el de la ruta 160 entre San Pedro de la Paz y Coronel, pero que es vinculante a todas las comunas que están al sur del Biobío, Lota y la provincia de Arauco. También el de la ruta 150, que es entre Concepción y Penco, y el de la autopista Concepción-Talcahuano. Obras que para el ministro Quirós eran prescindibles, de hecho le quitó el financiamiento a este proceso de licitación que, ojo, sigue en curso, con la tramitación en Contraloría, de eso al menos nos enteramos ayer. En una sesión de Comisión Especial de Obras Públicas del Senado, donde hubo presencia de parlamentarios y también de alcaldes de la zona. Uno de los alcaldes que participó en esta reunión es el de Lota, don Jaime Vázquez, con quien tomamos contacto a esta hora. Lo saludamos como este alcalde, gusto saludarlo, muy buenas tardes, para que nos cuente su visión de esta comisión especial en el Senado, donde la verdad es que la estuvimos siguiendo en línea y respuestas muchas no hubo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Christopher. Un saludo cariñoso. Seguimos acá en Santiago insistiendo. Lamentablemente, como tú lo señalas, ayer tuvimos una sesión en el Senado donde debía estar presente primero el ministro de Transporte, que lamentablemente se ausentó. Estuvo presente la directora nacional de concesiones y la verdad, sin ninguna certeza de lo que hemos pedido los alcaldes, los parlamentarios de la zona y por supuesto nuestro gobernador regional. La verdad que esto nos preocupa mucho, estamos en un estado absoluto de alerta, porque definitivamente este es un tremendo y gran proyecto para la ruta 160, para la autopista Concepción-Talcahuano, para la ruta 150, y lamentablemente no hay certeza. Yo lamento que el gobierno no se esté tomando en serio un proyecto tan importante que además va a generar empleo en nuestra región, Christopher, que es absolutamente necesario, y por tanto la molestia de nosotros quienes asistimos a la comisión del Senado ayer, básicamente con la ausencia del ministro, la falta de respuesta, y bueno, ahí la directora de concesiones dice, el ministro va a estar presente el viernes en la región y ahí va a entregar noticias. La verdad que eso no nos deja para nada satisfechos, y tal como estaba viendo lo que está ocurriendo en el centro de Concepción, también anoche hubo manifestaciones en nuestra comuna de Lota por parte de los automovilistas, se están sumando hoy día los gremios de la locomoción colectiva y por tanto la gente sin duda está desesperada porque no hay una respuesta concreta a este petitorio de la construcción del corredor de transporte público. Alcalde, usted desde una sensibilidad política que, bueno, todos conocemos, su trayectoria es más afín del gobierno, pero incluso a mí me llamó mucho la atención la reflexión que terminó haciendo el senador Rodolfo Carter, donde él decía que el gobierno le tiene que pedir disculpas a los alcaldes por la forma en que esto se ha manejado. ¿Siente usted que acá hubo una falta de respeto como base para empezar a hablar? Sin lugar a dudas, yo creo que aquí el enterarnos por la prensa de proyectos de inversión regionales importantes no es el camino. Yo creo que eso es una forma equivocada de tomar decisiones en el aparato del Estado. Porque primero, si fuéramos a lo mejor los alcaldes con una presencia permanente, a lo mejor en los medios de comunicación nacionales, a lo mejor se nos tomaría en cuenta de manera distinta. Pero enterarnos por la prensa que el gobernador regional tenga que convocar al ministro para que nos informe de decisiones tan importantes para nosotros, creo que nos corresponde. Yo creo que aquí en la región del Biobío merece respeto los alcaldes, los habitantes, donde yo lo dije ayer, más allá de la cercanía que pueda tener con el gobierno, presidente Kast, y yo confío en el presidente que pueda tomar una buena decisión, que se revierta una decisión equivocada que hoy día a lo mejor le están asesorando de manera incorrecta. El presidente obtuvo un 63% de los votos en nuestra región del Biobío y ganó en las 33 comunas de la región. Y por tanto, yo creo que aquí Biobío merece ser respetado y las obras deben concretarse porque en definitiva tenemos un grave problema de congestión vehicular, larga espera, una ruta que no está en buenas condiciones, pero además se requiere generar empleo. Y yo creo que cuando el gobierno comprometió además a la generación de empleo en la región, creo que esta es una forma, concretar obras en el breve plazo y no pensar hoy día en que se le va a pasar una obra a vialidad. Yo lo dije ayer, vialidad hemos pedido, yo como alcalde llevo un año pidiendo que nos pavimenten 800 metros que une el bypass de Lota con la ruta Patagual. En un año había una incapacidad en el gobierno anterior y actualmente resolver un tramo de 800 metros de pavimento. Entonces yo digo, ¿qué capacidad tiene hoy día el aparato del Estado para poder construir
14 kilómetros de corredor de transporte público, no veo para nada vial esto y por tanto yo creo que la forma es que se mantenga el proceso tal como estaba, concesionado, y el Estado recién va a empezar a invertir recursos el año 2030. Alcalde, una de las pocas respuestas que hubo fue que efectivamente el proceso de anulación, que administrativamente debería haber ocurrido si es que existe este anuncio, no se ha hecho. ¿Hay una luz de esperanza allí? ¿Cree usted de que el gobierno puede revertir este error que ha comunicado de una manera bastante cuestionable en rigor para seguir el proceso adelante? A ver, cuando estuvo el ministro en la región, yo le dije al ministro directamente que la propuesta que él llevaba era creíble en la medida en que él nos entregaba un documento. Lo demás son palabras de buenas intenciones, pero no concreta absolutamente nada. Y por otro lado, ayer en el Senado, ¿qué es lo que dije? Se lo pregunté directamente a la directora nacional de concesiones, si había sido oficiada o no la empresa que se está adjudicando estas obras vía concesionada, y si no se había oficiado, obviamente queda un tramo para revertir la decisión. Ella fue súper categórica y dijo que eso no ha ocurrido, el proceso administrativo no se ha llevado adelante y por tanto, a raíz de esa pregunta que yo le hago puntualmente y le pido que la responda, allí también el senador Van Rieselbergh, que los senadores en general, está el senador Saavedra, otros senadores presentes también, parlamentarios de nuestra zona, los alcaldes, en definitiva vimos que efectivamente tenemos allí todavía una pequeña luz de esperanza que esto se pueda revertir y que finalmente tengamos una buena noticia, ojalá, mañana en el Impulsa, donde el presidente va a estar presente en nuestra región, y yo espero que tome una decisión la más correcta. Esta es una decisión, a mi juicio, una decisión política. No tiene que ver con el tema económico, Christopher, porque este año el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas disminuyó un 17%. Y por tanto pensar que el Estado, que se ha dicho que además tiene problemas graves en materia de financiamiento, va a tener la capacidad de construir una obra de esta envergadura, eso es casi imposible, es casi un sueño, por tanto nosotros requerimos sin duda certeza. Sí, es un tema obviamente de interés regional, alcalde. Si bien el corredor no llega directamente a la comuna de Lota, sí es vinculante porque es el camino por el cual pasan muchas personas con el transporte público, que es lo que hoy día preocupa. Usted está en Santiago, son reuniones vinculadas a esto, me imagino. Sí, mire, ayer estuvimos en Valparaíso, aprovechamos de conversar también con senadores, con diputados. Hoy día también sostuve temprano una reunión respecto del comercio ambulante, cómo se está abordando este tema también aquí en la región metropolitana y particularmente en el municipio de Santiago. Nosotros estamos con un problema grave también en Lota de comercio ilegal. Tomamos una decisión junto al Consejo también de dar la lucha al comercio ilegal. No vamos a permitir el comercio ilegal y por tanto las buenas prácticas también las vamos a replicar. Y hoy día también durante esta mañana hemos estado haciendo gestiones para que ojalá mañana tengamos una buena noticia, insistimos en eso, los alcaldes, los parlamentarios, nuestro gobernador. Yo quiero agradecer la unidad a Christopher y la transversalidad en esto. Esto no tiene colores políticos. Aquí estamos todos detrás de un proyecto de inversión en la región del Biobío, por tanto tenemos que agotar todas las fuentes, tocar todas las puertas, hacer todo lo posible, pero no podemos desconocer que tenemos que estar también del lado de la gente. Yo lamento que a veces las medidas de presión, el movilizarse, sean el camino para buscar soluciones. No me gusta mucho, pero cuando uno ve que toca todas las puertas o propone todas las ideas posibles y no hay una respuesta, lamentablemente la comunidad se ha manifestado con preocupación y nosotros obviamente siempre vamos a estar del lado de nuestra gente. Muy bien. El alcalde de Lota, Jaime Vázquez, en contacto con Sabes Noticias a esta hora de la mañana. Alcalde, muchas gracias, que le vaya bien. ¿Usted va a estar en el Impulsa mañana o no? Por supuesto, ahí voy a estar. Yo retorno en las próximas horas a la región del Biobío, así que por supuesto que mañana vamos a estar y hemos pedido también poder reunirnos los alcaldes, parlamentarios, el gobernador regional, mañana con el presidente de la República. Por eso apelo mucho a que el presidente tome una buena decisión. No tengo ninguna duda que así debe ser y que no se asesore a lo mejor de manera equivocada. Muy bien. Alcalde, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. El alcalde de Lota, Jaime Vázquez, en contacto con Sabes Noticias sobre el tema de los corredores de transporte público, que mañana se espera una respuesta sobre esta materia que preocupa a la región del Biobío. Nosotros seguimos aquí en Sabes Radio.
Bien, continuamos nosotros. Otro tema que hemos conocido durante las últimas horas es la detención de un hombre de 30 años en la comuna de San Pedro de la Paz, en el marco de una investigación por amenazas no condicionales en contra ni más ni menos que del presidente de la República, José Antonio Kast, y del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Una publicación en redes sociales con amenazas de que se iba a llegar a disparar en contra de estas personas. Es lo que fue denunciado en Santiago, y un equipo del OS9 dio con la persona, con el paradero de este hombre, que finalmente es de San Pedro de la Paz y está a la espera del control de su detención en San Pedro, pero que va a ser formalizado en Santiago. Daniela Campos está en el juzgado de garantía de San Pedro de la Paz y nos va a contar cómo avanza este tema. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Christopher. Buenas tardes a todos. Así como tú bien dices, me encuentro en el juzgado de garantía de San Pedro de la Paz a la espera de la audiencia de control de detención contra el sujeto que ironizó con esta aprobación de la Comisión de Agricultura sobre la caza de perros silvestres, donde textualmente amenazó al presidente de la República, José Antonio Kast, y también al ministro Jorge Quirós. Pasemos a conocer los primeros detalles que entregó Carabinero Francisco Cortés sobre los detalles de la persona que fue detenida la mañana de este jueves acá en San Pedro de la Paz. Producto de diligencia investigativa realizada por la Fiscalía Centro Norte, en coordinación con el Departamento de C9, se logró identificar y detener en San Pedro de la Paz a un ciudadano de nacionalidad chilena de 30 años de edad, investigado por las amenazas no condicionales en contra del presidente de la República, señor José Antonio Kast, y otras autoridades gubernamentales. De esta forma, el imputado mantenía antecedentes policiales por los delitos de hurto, desórdenes públicos y robo en lugar no habitado, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para su posterior formalización. Bien, ahí el detalle de la detención de esta persona, Dani, que se encuentra físicamente en el juzgado ya, pero ¿qué es lo que viene ahora en materia judicial? Así es, está acá en el juzgado de garantía de San Pedro de la Paz y estamos a la espera de lo que será la audiencia de control de detención, donde lo van a formalizar debido a esta supuesta amenaza que se viralizó en redes sociales. Recordar también de que este hecho levantó la búsqueda por el OS9 de Carabineros y la Fiscalía de la Centro Norte. Esta audiencia también la llevará a cabo un fiscal de allá mismo de la Centro Norte de Santiago. Bien, eso es lo que va a ocurrir con este ciudadano de San Pedro de la Paz durante esta jornada. Dani Campos, muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, igual. Bien, eso con un ciudadano con antecedentes, 30 años, de San Pedro de la Paz, detenido por amenazar al presidente de la República y al ministro de Hacienda. Bien, así llegamos al final de la revisión de noticias el día de hoy. Marcelo Chandía nos comenta: hola, ¿qué se sabe de la protesta que había para hoy? Lo estuvimos comentando. Todavía están apostados los camiones y las máquinas en el centro de Concepción. El tránsito está cortado, así que tome sus resguardos si tiene que venir al centro. Eso con la manifestación de los contratistas de Tapusa. Quédese porque ya viene toda la revisión del deporte en Arriba de la Pelota para comentar ya, comenzar a hablar de lo que se viene este fin de semana de clásico en que juega Universidad de Chile y Colo-Colo. También juega Universidad de Concepción, Deportes Concepción, Huachipato, los equipos de las zonas que se preparan para este fin de semana nuevamente de fútbol. Nosotros nos reencontramos mañana desde el Sur Activo. Vamos a estar con transmisión en vivo con el Impulsa 2026. Hay harto que se está esperando, con presencia del presidente de la República, anuncios del ministro de Obras Públicas en torno al tema de los corredores de transporte público y otras manifestaciones que eventualmente van a ocurrir durante la jornada de mañana. Será entonces hasta este viernes. Los dejamos invitados. Ustedes sigan en sintonía, ya viene el deporte. Que estén muy bien, chao.